5 de la mañana, 58 minutos. Esta es la primera emisión de noticias. Los ojos de toda Sudamérica siguen en Ecuador. Un ataque a bala terminó con la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio, de 59 años. El aspirante recibió varios impactos de bala y desafortunadamente falleció minutos después de llegar a un centro asistencial. Es un gusto saludar a esta hora de la mañana a Paola Toro, que nos acompaña. Paola, buenos días. Juan Eduardo, el gusto también es mío por acompañarnos en esta primera emisión, pero lamentablemente no han sido horas muy buenas, ni fáciles tampoco para el pueblo ecuaoriano. Luego de este crimen, las imágenes, además, absolutamente impactante, y algo que nos sorprende un montón, Juan Eduardo, es que esto ocurre a tan solo 11 días de la cita electoral que tienen todos los ecuatorianos, las elecciones presidenciales adelantadas luego de las decisiones del presidente Guillermo Lasso. Pues mire, este ataque ocurrió sobre las 6:15 de la tarde de este miércoles, luego de un mitin de Fernando Villavicencio en Quito, realizado en un colegio del norte de la capital. Uno de los presuntos atacantes resultó herido en el intercambio de disparos con la policía y, según información oficial, falleció durante el traslado a un centro de salud. Pues luego de que la policía y también la fiscalía realizaran varios allanamientos, la fiscalía informa que hay 6 detenidos que están presuntamente relacionados con este crimen. Vamos a revivir esas imágenes impactantes de las que usted habla en el siguiente informe. Este es el momento del ataque contra el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Ocurrió mientras salía de un evento de campaña en un colegio en el norte de Quito. Fue interceptado por varios sujetos que le dispararon mientras se dirigía a una camioneta. Tras el ataque, el exasambleísta fue trasladado a un centro médico cercano al tiroteo, herido de gravedad. Recibimos unas ráfagas de 40 disparos y Fernando desafortunadamente recibió disparos, al parecer, en la cabeza. Villavicencio había denunciado hace una semana presuntas amenazas que habría recibido por parte de un grupo de delincuencia organizada. En entrevista con el programa Ángulo de NTN 24, dijo que continuaría con la campaña a pesar del riesgo que corría su vida. Nuestro programa de gobierno es un programa que justamente apunta a quebrar y a desmantelar a estas estructuras criminales de narcotraficantes coludidas con actores políticos. El director de investigaciones de la policía ecuatoriana calificó el asesinato del candidato como un acto terrorista. Paola, hay muchos datos y mucha información que realmente impacta. Las elecciones en Ecuador son el próximo 20 de agosto. El candidato Villavicencio tenía algunas importantes posibilidades de ser presidente de la República. Sí, señor. Le quiero preguntar entonces quién era exactamente Fernando Villavicencio, Paola. Para responderle sobre su primera pregunta, sí tenía opciones. Pues mire, en el último sondeo que conocimos los medios de comunicación, él estaba en segundo lugar en la intención de voto, luego de que se hiciera una encuesta a los ecuatorianos. Y para responderle quién era, pues le tengo que decir que era un colega nuestro, era periodista de profesión, además, pero su carrera dio un paso hacia la política. Desde mayo de 2021 hasta mayo de 2023 ejerció como legislador en la Asamblea Ecuatoriana y allí estuvo a cargo de la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Control Político en el Legislativo. Entre las denuncias que hizo estuvieron las irregularidades que tuvieron empresas que tenían contratos con el Estado. Villavicencio, como decíamos, era uno de los opcionados para llegar a la presidencia, y aquí les mostramos más de las reacciones sobre este fatal incidente. Formaba parte de los aspirantes a las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto. Hasta hace 2 meses presidió la Comisión Legislativa de Fiscalización, denunció diversos casos de corrupción y mantuvo enfrentamientos con grupos de la oposición. En 2014 denunció a Rafael Correa por supuestos delitos de lesa humanidad. Fue duramente criticado por una supuesta cercanía con el gobierno actual al dirigir un juicio político contra Lasso, quien, por cierto, se mostró consternado y condenó su muerte. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. Sus contrincantes políticos exigieron justicia. Los ecuatorianos, por derecho, exigimos que hagan algo. Se les ha ido el país de las manos y nosotros estamos ya en una situación como ciudadanos insufrible. La noticia también causó conmoción entre la comunidad internacional. El panorama de la contienda es incierto. Por ahora se anunció la suspensión de debates presidenciales y las campañas electorales.
Pues miren, sobre la medianoche el presidente Guillermo Lasso dio un mensaje a la nación en el que anunció una serie de medidas tras este crimen que calificó de político y además de terrorista. Decretó el estado de excepción por 60 días y esto permite el despliegue de contingentes de las Fuerzas Armadas para que garanticen la seguridad en el país, tanto en estos días que vienen como en la jornada electoral prevista para el 20 de agosto. Y además, la declaración de 3 días de luto nacional en memoria de Fernando Villavicencio. De las elecciones, sí mencionó que no habrá ningún cambio y que contarán con la participación de misiones de observación. Aquí hay más declaraciones del mandatario. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Las elecciones no se suspenden, al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Pues entre las reacciones de la comunidad internacional a este lamentable hecho en Ecuador está la de la Cancillería de Colombia. A través de un comunicado rechazaron el asesinato y reafirmaron la solidaridad con el pueblo ecuatoriano y expresaron además que el canciller Álvaro Leiva confía en que las instituciones de ese país tienen toda la fuerza para esclarecer los hechos y también que se lleve a cabo la sanción de los responsables. Y pues miren, el dolor de la familia de Fernando Villavicencio por la pérdida de su ser querido es absolutamente evidente. Conocimos un audio de la esposa del candidato, Verónica Zarauz, que fue entrevistada por un medio radial ecuatoriano y en medio de su llanto, Juan Eduardo lo que afirma es que hubo un error, una falla en el esquema de seguridad que acompañaba al candidato en este mitin en un colegio en el norte de Quito, porque lo sacan a él precisamente por la parte de adelante, la puerta principal y no la puerta trasera, como usualmente pueden estar acostumbrados estos candidatos para preservar precisamente la seguridad de ellos. Sí, lamentable lo que ha ocurrido, además a prácticamente 2 semanas de las elecciones en Ecuador. Paola, gracias.